Déjenme hablar de, este es un tema, o sea, este es un culto que es de familia, pero yo quiero mencionar, quiero tratar este tema, el tema de la fidelidad como un principio bíblico y como algo que Dios ha establecido para que nosotros seamos bendecidos. No quiero que se preocupe, no voy a hablar de dinero, pero sí voy a hablar de administración. Y es que la palabra del Señor nos enseña que Dios a nosotros nos hizo administradores de la multiforme gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo cual quiere decir que Dios tiene muchas maneras, múltiples es las muchas formas o las muchas maneras que tiene Dios de poner sobre nosotros influencia divina y que nosotros administremos esa influencia. O sea, no es solo que Dios ponga el querer, así lo dice la Biblia, sino que Dios pone el hacer. O sea, Dios no solo pone el deseo, sino que nos deja claro cómo vamos a hacer para entonces ser bendecidos y ser prosperados. Entonces déjenme en una serie de líneas explicar quién es un infiel. O sea, un infiel es uno que no tiene fidelidad o que no tiene lealtad. Son términos generales que usted y yo conocemos. O una persona que no es fiel es una persona que falta a la verdad. O sea, ahí eso fue por no poner la palabra mentiroso para que no se oiga demasiado fuerte, pero cuando una persona falta a la verdad es un infiel. Y cuando alguien falta en exactitud es un infiel. No sé si alguna vez usted leyó en el libro de Proverbios lo que hace la balanza falsa, bendito Dios, pero cuando hay balanza, sí sabe para qué se usa la balanza, ¿verdad? ¿O no sabe? Si usted quiere 3,5 libras de carne, alguien va a poner en la balanza, va a marcar, va a señalar, y dicen, yo no sé porque no quiero acusar a los carniceros y a los bodegueros, pero dicen que esos son los que más roban, pero ya tienen su destino. O sea, ya están clasificados y ya están marcados, y que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Espero yo en el Señor que aquí nadie tenga balanza falsa, sino que tenga balanza justa. Incluso quizás una de las cosas que deberíamos de saber es que dentro de la balanza justa de Dios, sí me está oyendo, hermano, ¿verdad? Pero este es un poquito fuerte, pero es bueno que lo hablemos. Dentro de la balanza justa de Dios, esta es una de las cosas que a mí me hacen pensar seriamente, porque la Biblia dice que con la misma vara que tú midas, con esa misma vara, luego nos van a venir a medir. O sea, créeme, que a ese versículo tendríamos que ponerle otro al lado, que dice, de la misma manera que tú quisieres que los hombres hagan contigo, así haz tú con ellos. O sea, no podemos esperar a que hagan para entonces nosotros hacer, sino que tendríamos que juntar estos dos versículos, ¿verdad? Número 1, el que ya mencioné, con la misma vara que tú midas, serás medido. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podemos medir. O sea, Dios, por ejemplo, hermano, ¿dónde dice en la Biblia que Dios le dio vara a un hombre? Bueno, lea Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, a Juan le dieron una vara de medir, era una vara de oro, y le dijeron, mide. Entonces había que medir el tabernáculo, había que medir el altar y había que medir a los adoradores.
pero con la misma vara que él estaba midiendo, con esa misma vara lo iban a medir a él, porque es un principio bíblico. Eso, hermano, Dios no cambia sus principios por nadie, sigue siendo Dios el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, miremos unos minutos, ¿quién es un infiel? Uno que falta a la exactitud. Bueno, miremos algunos pensamientos con relación a la fidelidad. Alguien que se comporta con fidelidad es alguien que cumple ¿qué cosa, hermano? ¿Qué dice ahí, por favor? Número 1 aquí. Que cumple, por favor, sus compromisos y sus obligaciones. ¿Verdad que sí hay obligaciones, Amén, pero las hay, pero hay que cumplirlas. Luego después, alguien fiel es alguien que es exacto o que es conforme a la verdad. O sea, ¿por dónde se empieza a medir la fidelidad de una persona? Cuando esa persona trata de ser exactamente lo que la verdad indica que uno debe de ser. Así que ya ahí la Biblia nos está midiendo a nosotros si somos fieles o somos infieles. Luego después, alguien fiel es alguien que cumple los requisitos esperados dentro de la religión. Puse la palabra religión, ¿verdad? Pero quizás debí de haber puesto dentro del evangelio. Se refiere a una persona que profesa o que es partidaria. Disculpe la P esa que se quedó sola ya, pero eso fue cuando escribiendo me brinqué el paso, ¿verdad? Persona número 5, persona encargada de que se hagan con legalidad y exactitud ciertas cosas. Entonces, permítame comentarle, dentro de la fidelidad, sería imposible pensar en la coima. Si no sabe qué cosa es la coima, sería imposible pensar en el soborno. Déjame darle $30 a este para que salgan rápido mis documentos o mis papeles. Entonces, ¿sí entiende, hermano? Por favor, sería, o sea, en temas de fidelidad y de legalidad, sería imposible que una persona encargada de que se haga legalidad. Fíjese que hay quienes hablan de que la justicia se compra con dinero, pero eso no es justicia. Discúlpeme, lo que Dios no guarde, pero lo que se compre con justicia. O sea, la justicia que se compra con dinero no es justicia. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Y por qué no va? Un ejemplo, porque cuando el Señor nos quiso comprar a nosotros, no nos compró ni con plata ni con oro, sino que nos compró ¿con qué cosa? Con su sangre preciosa. Y hay que darle gracias a Dios por eso también, ¿verdad? Porque es una clase de, vamos a decir así, que Dios me perdone si con esto estoy blasfemando, pero es como una moneda que es única. La sangre preciosa de Jesús es una moneda única, hermano, y para suerte nuestra no la pongo yo, sino que la puso Dios. Bendito el nombre del Señor, aunque podemos hacer uso de ella. Porque una vez que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, tenemos que aprender a hacer uso de la sangre de Jesús. Me cubro con la sangre de Jesús, me limpio con la sangre de Jesús, me purifico en la sangre de Jesús. Estoy siendo rociado con la sangre de Cristo. ¿Sí me sigue, verdad? Entonces, cuando se hable de fidelidad, una de las cosas que quiero mencionar es que una persona que es fiel, se hace cargo de que las cosas se hagan legalmente, con exactitud, sin que medie la violación de la ley. ¿Ok? Mirándolo esto así, déjeme presentarle algunas cosas que hacen la infidelidad con la familia. O sea, no estoy hablando solo de la infidelidad del hombre hacia la mujer, sino de las infidelidades y cómo repercuten los hijos. Yo quiero hablar de esto unos minutos,
porque quiero, o sea, discúlpeme que le mencione a mi padre, el que me engendró. Si algo yo recuerdo de mi padre era su integridad. O sea, el hombre, hermano, no sé si en su país hay un dicho parecido a este, pero déjeme explicarle. En mi país hay un dicho que dice: no le tires piedra al tejado ajeno cuando el tuyo es de vidrio. ¿Hay algo parecido por su barrio? No. Le explico cómo funciona eso. O sea, no le tires al tejado ajeno porque te van a tirar a ti. Entonces, no apedrees al techo de tu vecino si el tuyo es de vidrio, porque cuando te metan una pedrada te quedas sin techo. Entonces mi papá tenía un techo de concreto, no era de vidrio, para que ustedes se den cuenta de a qué me refiero yo. El hombre era íntegro, hermano. Si no lo fuera, probablemente ni lo mencionaría, ¿verdad? Porque tampoco lo voy a desprestigiar delante de usted, porque es mi padre. Pero en eso, hermano, el hombre era cosa seria. Entonces, déjenme explicar que una de las cosas que aprendí de él fue esa, su fidelidad. Recuerdo que una vez estaba lloviendo a cántaro y mi mamá le dijo a él, o él le dijo a mi mamá: nos vamos para la iglesia, pero ¿y con este aguacero que está cayendo? Mija, yo soy el pastor, yo debo estar ahí, yo debo de abrir la iglesia, no importa si no llega nadie, a esto me llamó Dios, tengo que ser responsable, pero es que nadie va a llegar. Y entonces dice, eso fue lo que dijo mi mamá. O sea, pero es que nadie va a llegar. Y entonces mi papá dijo: no va a llegar nadie si yo voy. Pero si yo no voy, hoy llega el que nunca va a la iglesia. Y en el próximo culto se va a parar y va a decir: hermano, le doy gracias al Señor que el viernes estuve aquí a pesar del aguacero. Ni siquiera el pastor llegó, pero yo pude llegar porque Dios me dio fuerza. Porque esas cosas son así, ¿verdad? No llegas tú y tremendo problema. Entonces, déjenme mostrar lo que, o sea, cuando hay gente en autoridad que son infieles, crean un futuro infiel. Eso es lo primero que quiero decir. O sea, que si yo soy un infiel, el futuro que estoy creando es un futuro de infidelidad, porque yo soy infiel. O sea, eso está plantado como semilla y entonces empieza a dar un fruto. Entonces, lo que yo quiero que usted vea es que nosotros somos grandes ejemplos. Eso fue lo que puse ahí. Somos grandes ejemplos. ¿Qué hacen los muchachos? Por ejemplo, yo conozco hijos de fumadores que no fuman tabaco ni cigarro, pero cuando chiquito agarraban el lápiz y se lo ponían en la boca, un lápiz, y se lo ponían en la boca y hacían igual que no habían comprado el tabaco, el cigarro o la marihuana, pero seguían ejemplos. Entonces, el infiel crea un futuro infiel. Somos ejemplos y lo que tú haces en la pequeña mente de cualquier niño se puede repetir, porque tiene al lado a un líder que es infiel y él pensará que lo que está haciendo su líder o su cabeza, él lo puede hacer. Número 2, experimentan la peor clase de traición que un ser humano puede experimentar. O sea, un hijo inmaduro o un hijo pequeño al lado de un padre infiel, esa es la traición más grande que experimenta un hijo. Déjenme explicar algo que siempre me gusta puntualizar. Los malos ejemplos pueden dejar marcas definitivamente en la vida de nuestros hijos y eso es así.
aunque no es una excusa para que los hijos hagan cosas mal hechas, porque siempre termino diciendo que David era un hijo que no era reconocido por su padre y lo tenían allá criando ovejas, pero dice la Biblia que era un hombre que tenía el corazón de Dios. Por lo tanto, cuidó las ovejas de su padre, peleó contra el oso, peleó contra el león. No estaba lleno ni de amargura, ni de tristeza, ni de resentimiento. No se ponía delante del espejo para tomarse lástima o autolástima. No lleva camisa negra porque el corazón lo tiene negro. No, nada de eso, ¿verdad? Sí sabe la canción del loco ese que dice que lleva camisa negra porque tiene el alma negra. Entonces, solo le pido que entienda esto. Los padres dejamos marcas. Entonces, por eso es la peor traición que pueda sufrir un hijo o un pequeño. Los hijos que tienen padres infieles, padre, mamá, que son infieles, ellos comienzan a sentir algo que se llama el pánico del abandono. Por ejemplo, si un padre, que aquí sí que Dios nos ayude, ¿verdad? Si un padre deja de proveer a la casa y de repente el niño necesita alimentarse, él no saca la cuenta. Mi papá es el responsable, pero cuando tenga edad se va a dar cuenta. ¿Cómo fue que mi padre no me pudo vestir? ¿Cómo fue que mi padre no me pudo calzar? ¿Cómo fue que mi padre no me pudo alimentar? ¿Cómo fue que mi padre no se pudo quedar en casa y criarme? Eso es cosa seria. Porque 4, 5, 10 años, ellos no pueden sacar esa cuenta, pero ellos van a crecer y van a preguntar, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y eso marca. Espero yo en el Señor Jesús. Solo estoy explicando por qué necesitamos ser fieles. No quiero que nadie sienta acusación, y si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo su Hijo, y lo único que tiene que hacer entonces es aprender a ser fiel. Listo. Porque eso se aprende. O sea, sobre la base de una decisión, uno sale y dice, me comprometo con Dios y me comprometo con mi familia. No es que dijo el apóstol Pablo que si alguno no provee para su casa es peor que un infiel. O sea, hablando de cristianos que no pueden proveer para su casa. Hermano, pues chica, discúlpame por lo que voy a decir, pero yo no puedo entender bajo ningún concepto que un hombre no pueda proveer para su casa, porque entonces es Dios mismo el que lo juzga por su palabra. Y fue Pablo en una doctrina, con una doctrina apostólica, la que dijo, el hombre que no provee para su casa es peor que un, hermano, peor que un infiel. Sí, es cosa seria. Entonces, eso es lo que sienten los muchachos, crecen bajo esa administración de pánico, de abandono, y por supuesto esto es lo que sucede cuando son adultos. Encuentran una pareja y la asfixian. Porque no quieren perder ese amor, y entonces como sienten miedo a perderlos, entonces se vuelven obsesivos, convulsivos, ¿verdad? Y lo que terminan haciendo es ahogando a una relación. Punto número 4. Un hijo se crió con un infiel, y él va a aprender a desconfiar de todo y de todos. ¿En qué bendición tenemos nosotros, hermano? Ninguno de nosotros tenemos derecho a desconfiar porque Dios es fiel. ¿Usted me está oyendo, hermano? No tenemos derecho a desconfiar. Mire, yo tuve un hijo en la congregación en Cuba, que de niño él había conocido el Evangelio,
y empezó a crecer y se apartó. Y luego en donde él trabajaba, hermano, todos los días robaba, y robaba por vicio. Como 3 o 4 veces la policía, hermano, parado en la puerta, registrando a todo el mundo. Se ponía a orar él: Dios mío, hoy sí, hoy, Padre, me voy a la cárcel. Señor, ten misericordia. Ahí era cuando se acordaba: Señor, ten misericordia. Y él me testificaba a mí. Yo le dije un día: no te atrevas a decir eso desde el púlpito, porque la gente va a pensar que hay gente que tiene licencia para robar, y eso no es cierto. Y es más, le dije esto: tú robas, la policía no te agarra, y llegas a la esquina y te mata un carro, te vas a ir al infierno por ladrón. Porque la Biblia dice que los ladrones no entran en el reino de los cielos. Así que no pienses tú que tienes licencia para eso. El hombre tenía un puesto de trabajo, hermano, y de ahí sacaba. Pero sacaba, ¿usted sabe para qué? Para ir a fumar, para ir a beber. Y cuando se veía en aprieto, clamaba al Señor. Entonces, regresemos aquí. El que se crió al lado de un infiel aprende a desconfiar de todo y de todos. El que se crió al lado de un infiel no cree en el amor. Suponiendo que un padre sea infiel y traicione a la madre, los hijos dirán: si mi papá traicionó a mi mamá, no hay amor. Esa es la administración. O sea, esto se involucra. Generalmente los hombres o las mujeres que fueron criados al lado de padres infieles tienen esta característica: se involucran en relaciones cortas, casuales, tienen pánico de comprometerse. Cuando le dicen matrimonio, les da ataque. Incluso tienen una característica que es sabotear la propia relación que los está haciendo felices, porque ellos se criaron al lado de un infiel. Déjenme explicar el punto número 6. Viven en carne propia las decisiones salomónicas. ¿Cuáles son las decisiones salomónicas? Un padre y una madre se divorcian, una semana contigo, pero esa es la ley. Hermano, ¿qué hijo aguanta estar una semana con papi y una semana con mami? ¿Qué clase de crianza? Llega allá, tiene autoridad de papi, a saber lo que papi le permite. Llega allá, tiene autoridad de mami, a saber lo que mami le permite. Entonces, los hijos de padres infieles viven eso. Decisiones salomónicas. Dame una espada. Piquemos al niño a la mitad. La mitad del niño es de papá y la mitad del niño es de mamá. Cosa seria. Número 7, el daño no comienza el día en que se enteró de la traición y tampoco termina con la separación de sus padres. Es un daño que está siendo ministrado por causa, porque hermano, perdone, la infidelidad es una administración de un espíritu inmundo. ¿Cómo así, hermano? Sí, hermano. Uno de los primeros, o sea, uno de los primeros infieles fue Luzbel, y lo colocaron en un lugar que Dios había creado para ellos. El matrimonio es una cosa que Dios creó para que el hombre fuera feliz, para que la mujer fuera feliz, para que cuando ellos tuvieran hijos, sus hijos le pertenecieran a Dios. Y después de esto, pues ha venido todo el desastre que ha venido, y espero yo en el Señor que todos los que estamos aquí, casados, que tenemos hijos, sepamos cómo ministrarle a nuestra familia, y espero yo que los hijos de padres divorciados, cuando llegue el tiempo en que se casan, sepan sobrepasar la barrera de lo que lograron sus padres. Sus padres no lograron pasar después de los 10 años, pues entonces el compromiso es delante de Dios para toda la vida.
en un pacto que se llama el pacto de la fidelidad. Ok, entonces déjenme hablar unos minutos de la fidelidad de forma general. Todos conocen esta escena. Génesis 47:14. Quiero mostrarle unos versículos. Yo voy a terminar rapidito, pero quiero que usted en esencia tome lo que tengo en mi corazón compartir con usted. Usted conoce el sueño, los 7 años de abundancia, los 7 años de hambre. Entonces viene José, lo interpreta. ¿A quién vamos a poner? Y el rey dijo, pues la verdad, no creo que debamos de poner a otro hombre, sino a ti, que supiste la interpretación del sueño, y entonces Dios mismo te dará qué hacer y cómo hacer para que nosotros podamos pasar estos 7 años de hambre. Ahora, me gustaría llamar la atención ya dentro de los... desde el primer año se hizo sentir el hambre. Es lo primero que quiero decirle. Esa semana es tipo de la gran tribulación, por si usted no lo sabe. O sea, los 7 años de hambre es tipo de la gran tribulación en el último tiempo. Ahora, miremos unos minutos lo que dice la Biblia aquí. José recogió, ¿qué dice aquí, hermano, por favor? Todo el dinero. Así que había dinero en aquella época. Y dice que recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Lee aquí unos minutos. ¿Qué dice aquí, por favor? A cambio. Esa es una palabrita que quiero usar hoy en todos mis versículos. ¿A cambio de qué? O sea, porque si somos fieles, ¿a cambio de qué? Y si somos infieles, ¿a cambio de qué? Entonces, por eso también el título del tema, fidelidad, ¿a quién y a qué? Porque usted siempre va a estar puesto en apremio en esta área y va a tener que aprender a ser íntegro. Entonces, le tiene que enseñar a sus hijos a manejar la fidelidad, la integridad, porque el carácter se forma. Entonces, miremos unos minutos. Para empezar, hermano, ¿qué usted prefiere? ¿Que su hijo sea obediente en su presencia y en su ausencia desobediente, o obediente tanto en su presencia como en su ausencia? ¿Qué quiere? ¿Que sea obediente tanto en mi presencia? Acuérdense que Pablo menciona esto, porque era un deseo de Pablo, que los hijos espirituales llegaran a ser obedientes tanto en su presencia como en su ausencia. Ahora, pero la pregunta que le quiero hacer, ¿no prefiere usted mejor que sean obedientes en su ausencia, sí o no? Porque le explico, en su presencia un hijo es desobediente y un padre no se va a callar la boca, rápidamente le va a decir, mira, pero, ¿y cuando no tiene a nadie al lado? Y es que eso es serio. El nivel, hermano, el nivel de influencia pecaminosa en nuestras escuelas es impresionante. O sea, la cantidad de muchachos que están tomando marihuana y anfetamina en middle school es impresionante. Estoy hablando séptimo, octavo y noveno, ¿verdad? 6, 7 y 8. En esa edad, ok, sumemos 6 más 5, con 11 años. Yo quiero quedarme un minuto aquí, porque la mayoría de nosotros, no, eso no le va a pasar. Y cuando he hablado de este tema, después, a los días me he encontrado que padres vienen y se sientan decepcionados porque sus hijos están metidos en lo que no debían de estar metidos. Pero déjeme comentarle algo. El presidente de los Estados Unidos, hace apenas unos días, acaba de mencionar que es crisis nacional, crisis en 50 estados de la Unión, el consumo de los opioides. Así, pero públicamente.
Entonces han empezado a revisar las recetas médicas, porque la gente, hermano, va y compra medicina para drogarse. Ok, entonces miremos aquí. Yo solo estoy hablando de la fidelidad. O sea, es importante que si un hijo nuestro, donde quiera que esté, va a estar solo, aprenda a ser fiel. ¿Por qué tomo ese pasaje? Porque José no tenía ni a papi, ni tenía hermanos, no tenía a nadie a su lado, pero era un hombre que tenía temor de Dios en su corazón. ¿Está claro eso? Era un hombre que Dios le había mostrado lo que iba a hacer con él y lo que iba a hacer a través de él. Se lo mostró desde que era un adolescente, por lo tanto él desde ese tiempo empezó a guardarse para Dios, todo el tiempo guardándose para Dios. Entonces yo creo que nuestros hijos se pueden guardar para Dios, yo lo creo. Entonces, es cuestión de enseñarle integridad y fidelidad. Entonces, miremos aquí. ¿Qué recogió? ¿Qué recogió, hermano? ¿Qué dice aquí? Todo el dinero. Voy a hacerle una pregunta. ¿Me dejas hacerle una pregunta? Todo el dinero serían $10. Le quiero contar algo. Todo el dinero es todo el dinero, que nadie lo podía comprar, nadie lo podía contar, porque lo recogieron todo. ¿A dónde me lleva, apóstol? A que José nos echó $1 en el bolsillo, siendo el que lo recogió. Porque yo quiero que usted mire. De repente yo estoy equivocado, recogió todo el dinero, dice la Biblia, lo cambió a cambio de todo el grano que le compraba. Y entonces quiero que lea la próxima expresión. Y José, ¿qué dice aquí, por favor? Trajo, ¿qué cosa? El dinero, ¿a dónde? O sea que no lo metió en su casa. No lo metió en su casa. Padres, quiero enseñarle a usted, claro que aquí no usamos cash prácticamente, pero 2 o 3 cosas que usted debe de poner como límite. Su hijo jamás y nunca debe de andar en su gaveta. Su hijo jamás y nunca debe tocar su cartera. Su hijo jamás y nunca debe de sacar $1 de su cartera, ni de chiste. Se lo digo. Y espero yo en el Señor que me tome el consejo. Espero yo en el Señor que me tome el consejo. Estoy hablando de un hombre, regreso, que administra, que recoge todo el billete de un imperio. Y dice la palabra del Señor, ¿qué fue lo que hizo con él? Puso $10,000 en su cuenta bancaria y entregó el resto. Total, nadie cuenta. Nadie sabe. No, hermano. No, hermano. Él sabía que él fue como el padre de Faraón, dice la Biblia, y sin embargo sabía qué cosa era suyo y sabía lo que no era suyo. Y quiero explicarle, hermano, que a los hijos se le enseñan, esto no es tuyo, no lo puedes tocar. No es no. Ok. Ahora, lo que quiero explicarles es que este hombre no aprendió a ser íntegro en casa de Faraón. Este hombre traía una educación de su casa y una enseñanza. No hay un amén, pero estoy seguro que es así. Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará. ¿Quieres ver a tu hijo en eminencia? Enséñalo a ser honrado. Enséñalo a respetar tus cosas, enséñalo a respetar fidelidad y principios. Esto se aprende en la casa. Eso no se aprende en otro lado, eso no se lo enseñan en la escuela. En la escuela le enseñan a sumar, a restar, pero a ser íntegro no lo enseñan en la escuela. Ok, 47:17, mire cómo se va a poner la cosa ahora. Trajeron pues todos mire lo peor, trajeron todos sus ganados a José y José le dio pan a cambio de, y usted puede leer ahí, ¿a cambio de qué? De caballos, de ovejas, de vacas, de asnos. Hermano, usted se puede imaginar
la riqueza que ese hombre recogió, pero nada de eso fue para su casa. Porque la Biblia lo dice claramente. Y solo me estoy brincando otro versículo, quiero que vea esto. 3 versículos que mencionan la administración de José a cambio de, y no se quedó con nada. El tema aquí es enseñarte el principio de la integridad. Entonces, mira, hermano, y aquí sí voy a llegar ahí, ¿verdad? Porque tengo que llegar ahí. Si tú fuiste enseñado que lo de papi no es tuyo, entonces cuando llega diezmo y ofrenda, lo de papi es de papi, no es mío. Es fácil. O sea, el tema no es ni siquiera diezmo ni ofrenda, el tema es integridad y fidelidad. Entonces, quiero que mire aquí unos minutos, porque esto es impresionante. 47:19. ¿Por qué estos se presentaron delante de José y le dijeron, ¿por qué en el segundo año, en el primer año se acabó dinero y se acabaron todos los animales? Porque se lo entregaron a José. Pero acuérdense que José no se quedó con nada. Dice la Biblia, a que en el segundo año se presentaron y le dijeron, ¿por qué hemos de morir delante de tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Miren lo que dice. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Danos pues semilla para que vivamos y no muramos y no quede la tierra desolada. Pero el hombre era un administrador tremendo, porque su tarea era que nadie se muriera. Su tarea no era enriquecerse. Su tarea no era aprovecharse del lugar que tenía y de la autoridad que tenía, sino que su tarea era que nadie se muriera. O sea, que yo quiero que usted entienda que cuando alguien es enseñado en fidelidad y le dan una tarea, él no cambia su tarea. Él hace lo que tiene que hacer para hacer su tarea, pero las cosas pasan por su mano, pero él no las toca. Mire lo que dice la Biblia. Así compró José toda la tierra de Egipto. ¿Para quién, por favor? Por favor, hermano, ni siquiera un acre de tierra tomó para él. ¿Para quién era la tierra? Para Faraón. La mayoría de nosotros no entendemos por dónde pasa el hilo de la fidelidad y de la integridad. La fidelidad y la integridad muchas veces, ¿sabes cómo es probada? Cuando tú empiezas a servir a otro hombre, pero no lo sirve porque estás sirviendo a otro hombre, sino porque lo que estás haciendo es sirviendo a Dios. Entonces, por ejemplo, podríamos ver cómo fue que Dios le enseñó a Moisés fidelidad. Hermano, ¿cómo le enseñó fidelidad? Imagínese usted, lo puso 40 años en Egipto. Y luego después lo puso 40 años en el desierto a pastorear las ovejas de su suegro. Y hermano, y a la hora de salir, salió con una mujer, con un animal y con un hijo que ni siquiera habían circuncidado. Porque esta señora era cosa seria. Era hija del sacerdote de Madián. Imagínese usted, hermano, estar casado con una mujer que no quiere obedecer la palabra de Dios ni quiere sujetarse. Y dice la Biblia que llegaron a un punto donde un ángel se le apareció con una espada en la mano para matarlos. Y me resulta sospechoso, porque ni el ángel habló, ni Moisés habló, pero ella como una loca agarró un cuchillo, le rebanó el prepucio al hijo, que no era un niño, ya era un adolescente, se lo tiró a los pies de Moisés y ella era una insoportable. Fíjese si era una insoportable, que saliendo de Egipto Moisés la tuvo que mandar con su suegro, toma, llévatela un rato. Era una insoportable. Fíjese si era una insoportable, que un día llegó el suegro y dijo, ya no la aguanta más, tómala, es tu mujer, resuelve este problema. Era una insoportable. Quiero que mire porque Dios prueba así la fidelidad, enseñándole a uno a administrar cosas que no son de uno.
Yo estaba hoy pensando, hermano, la cantidad de billete que pasó por la mano de José y no tocó ni un centavo. Estuve pensando la cantidad de animales que pasaron, pero ni siquiera sacrificó uno para comer. Estoy pensando, hermano, en la cantidad de propiedades de tierra, y él no se quedó con una. Porque quien tiene una visión del reino de Dios dice: ¿y para qué quiero esto? Si es de nada me va a servir esto aquí si yo me voy. Entonces, cuando yo estoy leyendo, discúlpeme que estoy tan emocionado porque estoy leyendo los últimos días de Jacob. Viene Jacob y le dice a José: ven, pon tu mano aquí debajo de mi muslo. Uno piensa que es así, ¿verdad? No, pero es así, mire. Disculpe, no es una mala seña. Para juramentar había que meter la mano aquí, entre pierna y pierna. Ven, hijo, pon tu mano aquí. Papá, ¿qué es lo que pon tu mano aquí? Hijo, hagamos un pacto. Te ruego, por favor, que cuando me muera, tú no me dejes en esta tierra. Pues, y eran ricos, eran millonarios, y yo siempre digo, ¿cómo fue que llegaron ahí? No llegaron robando, sino que llegaron siendo fieles a Dios. Y algunos de ellos pues estuvieron, hermano, en posiciones difíciles, en situaciones difíciles, pero su fe no se opacó, nadie claudicó, ellos se sostuvieron. La vida de José es la que más se acerca en tipología a la de Cristo, la que más se acerca. Entonces, cuando uno mira estos versículos, yo lo que quiero que usted vea, que él daba cosas a cambio, pero él no comprometía su integridad. Él sabía cuál era su puesto, cuál era su lugar, cuál era su deber, cuáles eran sus obligaciones. Listo, quiero mostrarle esto. Números 18, 21. Vengamos un minuto al sacerdocio. Encontré unos versículos, hermanos, impresionantes que se los quiero mostrar. Esos versículos es para que le enseñes a tus hijos a serle fiel a Dios. Pero tendríamos que enseñarle ¿con qué? Con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Entonces, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Aquí le puse todo lo que significaba a cambio de qué, por favor, dice aquí, hermano, a cambio de qué, de su ministerio. Entonces, miren lo que hizo Dios. Qué tremendo es Dios. Le voy a explicar por qué veo que es tremendo, porque nadie puede tomar el sacerdocio para sí si Dios no se lo da. Entonces viene Dios y te escoge sacerdote. Y después que coges sacerdote te dice: a cambio de que te escogí de sacerdote y que aceptaste el sacerdote, tienes mi bendición. Si a mí me parece loco. Porque lo que Dios está añadiendo, Padre, perdóname, lo que Dios está haciendo es añadiendo bendición sobre bendición, porque es una bendición que Dios lo llame a uno. Entonces imagínense usted, por uno escuchar el llamado de Dios, que Dios le diga a esto: a cambio del sacerdocio y del ministerio, yo te bendigo con los diezmos. Entonces dice la Biblia que el deseo de Dios era darle los diezmos de Israel a cambio del ministerio en el cual ellos servían, el ministerio de la tienda de reunión. Ahora, me gustaría, ese es el 18:21. En 18:31, mire lo que dice: comeréis en cualquier lugar. Vas a tener la bendición de tener comida. En tu aposento, en tu campo, en tu casa, en la distancia, en tus moradas, en la plaza, en medio de tu pueblo. Lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras casas. Porque mire lo que le dijo Dios: porque es vuestra remuneración, vuestro salario a cambio de vuestro ministerio en la tienda de reunión. Ese es el 31, pero quiero que vea el 32. Dice el Señor, y aquí la medida que Dios da. Lo puedes tomar todo. Te doy autoridad, te pertenece, pero mire lo que le dijo Dios, 18:32. Cuando tú tomes lo que te pertenece,
como hijo de Dios, no vas a llevar pecado por ello. Pero mire lo que le digo el Señor. Solo vas a tomar cuando le hayas ofrecido lo mejor a Dios. Déjeme trabajar con usted la fidelidad y la integridad. Porque ya aquí no se trata de diezmos y de ofrenda. No, aquí el Señor le dice, vas a tomar de lo mío cuando aprendas a darme a mí lo mejor. Bueno, ese sería, discúlpeme, quizás esa sería una buena forma de ministrarle a los hijos. No quiero compartirle algo. Disculpe, a un hijo no se le paga dinero para que se porte bien. Vamos a hablar de principios de unos minutos. Viene el Señor y dice, te voy a bendecir. Y tú como padre y como madre tienes la capacidad de bendecir a tus hijos. Hermano, discúlpeme, hermano. El Señor fue el que dijo, si vosotros siendo malos sabéis darle buenas dádivas a vuestros hijos. Usted no se puede imaginar cómo mi corazón se pone cuando yo le puedo hacer un regalo a una de mis hijas. O a alguien que amo, bendito Dios, porque le voy a ser sincero, a mí me cuesta mucho trabajo regalar en días especiales. Porque yo digo, en días especiales cualquiera regala. Pero cuando uno regala fuera de los días especiales, eso quiere decir que esa persona siempre está presente en la mente y en el corazón de uno y que uno lo da porque ama, bendito Dios, o porque siente el testimonio de Dios que lo debe de hacer. Pero entonces quiero que mire aquí unos minutos, porque Dios le dijo a los levitas, mira, no te sientas mal en disfrutar la bendición que te doy, pero, y aquí le voy a decir a todos los hermanos, bueno, déjenme tomar esto de ejemplo. Mis hermanos a quienes amo se fueron a Europa, no ahora, hace 1 año y pico, 2 años atrás, la primera vez que se fueron. Yo les decía, estoy feliz por ustedes de que van a ir a Europa. Se volvieron a ir. Le dije, hermano, no te puedes imaginar, hijos, lo feliz que estoy. Entonces, lo feliz es, Dios es testigo, feliz. Pero miren lo que le dice el Señor a esta gente. Ustedes no se sientan, y le quiero decir, hermano, usted no se sienta mal si el Señor lo bendice. Por favor, si el Señor lo bendice, si juega un billete en la lotería y se gana 350 millones de dólares, el Señor no lo bendijo Satanás. Le ruego, ni siquiera los diezmos se los regala a otro apóstol. A mí ni me los traiga. Pues feliz no me voy a sentir. A lo mejor otro apóstol se los recibe, pero yo no. Porque eso es dinero maldito. Pero yo lo que quiero compartir con usted, miren lo que dice la palabra de Señor. No vas a llevar pecado porque uses la bendición que yo te doy. Así que, hermano, un día tienes el deseo de comprarte un reloj y tienes el dinero, no matando de hambre a tu mujer y a tu hijo, vete y cómpralo y disfrútalo porque es tu bendición. Pero mire lo que dice el Señor, no te atrevas a disfrutarlo sin que antes no me hayas ofrecido. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Lo mejor. Porque entonces mire lo que va a suceder. Porque si no le entregas a Dios lo mejor y vives para ti, entonces lo que vas a hacer es profanar las cosas consagradas. O sea, las vas a dañar, las cosas consagradas las vas a contaminar, las vas a degradar, las vas a deshonrar, las vas a envilecer. Se lo dejo ahí, porque mire lo que Dios le dijo, te bendigo. Pero por favor, haz uso de lo que te doy cuando me hayas dado lo mejor a mí. ¿Cómo es posible, hermano, que nuestros hijos quieran ir a disfrutar la vida allá afuera en el mundo cuando se la dio Dios? ¿Dónde debían de disfrutar la vida? Aquí, en la casa de Dios. Dándole lo mejor a quién, por favor, a Dios.
Después, vete y comete una pizza, vete a algo y vas subiendo de categoría, llegas a fuego de chao, de acuerdo a cómo tengas el billete en la mano. Pero lo mejor hay que aprender. Me ayuda a predicar, dígale a su hermano, lo mejor se lo tienes que dar a Dios. Lo mejor, mire, lo mejor de tus días. Lo mejor de tus días, ya cuando estés viejo, podrido tus huesos, que ya, ay, ¿quién me llevará a la iglesia? Lo mejor es que aprendamos a tratar a nuestras esposas para que no se quieran divorciar de nosotros y después de viejos nosotros no sepamos ni qué hacer. Lo mejor no es entregarle nuestra vida al pecado para que cuando estemos hechos unos cáncamos, nadie se pueda fijar en nosotros y no quiera ni siquiera hacer familia con nosotros, porque ya estamos podridos del alma, del espíritu, de la mente y del corazón, y nadie quiere hacerse cargo de nosotros porque estamos mal. Entonces, lo mejor, me ayuda a predicar, díganle a su hermano, lo mejor se le da a Dios en una ofrenda. Escúcheme, si no le das lo mejor de tu vida a Dios y lo mejor de todo lo que le tienes que dar a Dios, el resto lo envileciste. El resto lo ensuciaste y quiero darte por seguro que Dios no lo recibe. Y fíjense que ese fue el pecado de los sacerdotes. Le dijo a los sacerdotes, si viene el apóstol Sergio, el apóstol Raúl, le dan lo mejor a ellos. ¿Y a mí? ¿Por qué me das lo cojo? Por eso diciéndonos nosotros, ¿a quién servimos, hermano? ¿Y no será que Dios ve hasta la ofrenda que le damos a nuestros príncipes? O sea, lo cojo, lo tuerto, lo ciego, eso me lo entregan a mí. Y cuando quieres hacer un banquete con tu príncipe, vas y compras lo mejor. Dios santo. Ahí sí que el Señor nos ayude. Yo sé que hay un silencio total, ¿verdad? Pero yo sé que no es que usted está rechazando esto, sino que esto es de pensar. Porque Dios sí ve. Y Dios sí pesa. Y Dios sí mira, bendito el nombre del Señor. Y me pongo ahí en la brecha junto con usted, a mí también. Entonces, lo mejor para Dios. Amén. Amén, hermano. Ok, pero mire cuál es la sentencia. Discúlpeme, se la tengo que leer. Si profanamos las cosas consagradas, entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Quiénes van a ser los muertos? Nosotros. O sea, nosotros que fuimos escogidos. Acuérdense que fuimos escogidos para ser un reino de sacerdotes, y de nosotros los sacerdotes, los hombres escucharían el consejo, escucharían la verdad, escucharían la administración. Entonces viene el Señor y dice, si no me puedes entregar lo mejor, van a profanar las cosas santas, porque entonces lo mejor va a ser usado en otra cosa que no es para mí. Lo mejor es lo que tú usas, pero lo usas no para Dios. Entonces eso que era para Dios lo profanas. Y Dios dice, ¿lo profanas? Muerte. Mateo 16, 26. Mire este versículo, este es impresionante. ¿Qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero? ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Y entonces acto seguido aparece una preguntita. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué vas a dar? No sé si alguna vez usted, que el Señor reprenda eso, ¿verdad? ¿Vio alguna vez esa película? Hermano, ¿a usted le gustan las películas? Hay un hombre que a cambio de no envejecer hizo un pacto con el diablo. Y pintaron un cuadro. Y él nunca envejecía. El cuadro era el que iba envejeciendo.
sea, su deseo era conquistar mujeres, tener riquezas. O sea, el cuadro iba envejeciendo y él seguía y la gente empezó a sospechar. Hace 80 años lo conozco y tiene la misma cara y dije, este tiene que tener un pacto con el diablo. Usted me dirá, ¿por qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Déjeme explicarle. Estoy hablando de las cosas que se dan a cambio. Y estoy hablando de la fidelidad. Y entonces, en esto de la fidelidad, le puedo garantizar algo. Si alguien es fiel, es Dios. Deja que Dios se haga cargo de tu alma. Pídenle al Señor, Señor, ayúdame a enseñarle a mis hijos cómo entregarle el alma a Dios. Quien le entrega el alma a Dios, hermano, está comprando vida por la eternidad. Entonces, la pregunta es, ¿de qué te vale? Usted sabe, ¿verdad? El homosexual que se ha vuelto bandera de mucha gente, le encanta cantar la vida loca, ¿verdad? Y gozarla a su manera, él en su homosexualidad, otros en otras cosas. Pero yo quiero que usted vea, y se ha vuelto un ícono, porque es un ícono. Es buenísimo, ayuda a la gente pobre, la gente necesitada, trabajando para ayudar a Puerto Rico. Supuestamente tiene bondad en su corazón, pero es un impío y malo. Y ahora les digo yo a ustedes, hermano, disculpe, ¿qué puede dar un hombre a cambio de su alma? Fíjate que Roberto está mencionando algo que es impresionante. Satanás lo hizo con el Señor Jesús. Le dijo, te postras y me adoras y te entrego todos los reinos. Entonces, yo creo que nosotros vamos a tener que enseñarle a nuestros hijos, pero acuérdese, a través de nuestros testimonios, a través del ejercicio de nuestra fidelidad y de nuestra integridad, porque al final, hermano, el alma no es tuya, es de Dios. O sea, es como que estás como José, que Dios te prestó el alma. ¿Qué vas a hacer con tu alma? ¿La vas a volver a una vasija llena de buenos sentimientos, misericordia, bondad, o la vas a llenar de inmundicia y de suciedad? Y cuando ya no te sirva el alma, entonces ¿qué vas a hacer con ella? La cambio. Tremendo, porque esa es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo dice, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué podrá dar? Porque para empezar, todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios. Entonces, incluso lo que vayas a dar, te lo dio Dios. Tremendo. Entonces, eso es Mateo 16, 26. El 27, miren lo que dice. El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará, le pagará la deuda, recompensará, vender, cumplirá, devolver a cada uno según qué. ¿Según qué, hermano? Fíjense que yo creo que una vez lo dije en este lugar, pero si no lo dije, hágase como que no lo dije. No hay mejor palabra que defina la educación de un padre que le digan a un hijo de uno qué malcriado eres. Porque la palabra malcriado está compuesta de dos palabras. El prefijo mal y la otra palabra que es criado. Entonces, cuando a un niño vienen y le dicen, ¿qué malcriado eres? Eso lo que está haciendo es definiendo el trabajo de papi y de mami. Fuimos malos para enseñar, educar y ministrar a nuestros hijos.
Y eso pesa, hermano. Porque puedo hacer una pregunta. No quiero desalentarlo, lo estoy alentando en el nombre. ¿Me deja hacerle una pregunta? ¿Esta doctrina de quién es? ¿De Raúl o de Cristo? Ok, regresemos aquí. ¿Qué es lo que va a juzgar Dios? ¿Qué dice aquí, por favor? ¿Qué va a juzgar Dios? Conductas. Conductas. Entonces, la gente fiel y es íntegra tiene una manera de conducirse. La gente es infiel y no es íntegra, entonces falta la verdad. Le falla en la balanza a Dios, le falla en la balanza a sus amigos, siempre quiere sacar provecho para sí mismo, siempre son egoístas, son chantajistas emocionales. Cuando digo así que son chantajistas emocionales, siempre se la pintan de sufrido para que a alguien le suelte el billete o le haga el favor. Eso es terrible, hermano. O sea, yo quiero que usted entienda que hay principios que tienen que ser retomados dentro de la vida de la iglesia. Yo no necesito chantajearlo a usted. Yo tengo un Dios de poder, bendito el nombre del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, ¿conforme a qué? A sus riquezas en gloria. Mi Biblia no dice Roberto me suplirá. Disculpa, Robert, que tome tu nombre, hijo. Mi Biblia no dice Mauro me suplirá. No, mi Biblia lo que dice es Dios me suplirá todo lo que me falta. Entonces yo no tengo que estar manipulando el alma de nadie. Que si soy pobrecito, que si necesito. Escúcheme unos minutos. Los íntegros tienen un estilo de vida y tienen una conducta. Y por eso también le caen mal a mucha gente, pero le explico algo. El tema es que usted sepa que su recompensa viene de Dios y que Dios juzga. ¿Qué juzga Dios, hermano? Por favor, conducta. Conducta. Entonces miremos aquí, es prácticas, actos, funciones, hechos. Eso es lo que juzga Dios. Ok. Así que nadie puede dar nada a cambio, o sea, refiriéndose al alma, pero por lo demás, acuérdese que siempre vamos a estar en responsabilidad, y que a los sacerdotes le exigieron que tenían que darle lo mejor a Dios. Salga de aquí, en el nombre de Jesús, en su mente y en su corazón, con la disposición de darle lo mejor a Dios. Señor, te voy a dar lo mejor. Cuando ya creas que le diste lo mejor a Dios, vuélvele a preguntar al Señor, porque yo estoy seguro que Dios nos va a dejar saber. Tenemos un reto, hermano, extraordinario por delante. En la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La vida de piedad tiene que ir paralela a la palabra de Dios, o sea, es la manera de vivir el Evangelio, una vida de piedad. Termino con este versículo y quiero que ustedes miren este versículo unos minutos. Este es impresionante. Antes bien, amad con amor de Dios. ¿Qué dice aquí, por favor? A vuestros, ¿a quién hay que amar? A vuestros enemigos. Hasta el día de hoy, Jacob y Esaú tienen bronca, pero no es Jacob y Esaú, es los descendientes de Jacob y los descendientes de Esaú, porque ellos dos se reconciliaron. Pero hermano, por vida, una enemistad que es impresionante, y se fomentó a través de dos hermanos. Déjenme hablar, mire hermano, son las 9:15, ya voy a terminar, deme aunque sea 5 minutos, sea paciente, deme 5 minutos. La enemistad venía desde el vientre de su madre, pero ellos peleaban, ¿sí lo recuerda? Peleaban, ¿sí o no? El tema más difícil de esto es que la Biblia dice que Isaac amaba a Esaú y la Rebequita amaba a Jacob. Impresionante que dentro de una casa hayan dos hijos y que un padre ame a uno y la madre ame al otro, y por generaciones, hermano, hasta el día de hoy
Es un odio a muerte. Son hermanos y se tiran bombas los unos a los otros. Pero estoy hablando literalmente. Son hermanos y están tan locos y son tan suicidas que llenan un carro de bomba y se meten contra. Y por eso Israel tuvo que hacer el muro de Cisjordania, porque todos los días, hermanos, los locos esos se brincaban la frontera a matar a israelíes. Es impresionante. Es un odio, hermano. Le suplico que le eche ojo a sus hijos. Hay que echarle ojo a sus hijos. En cuanto apenas aparezca la rivalidad, eso en el nombre de Jesús, hay que sanarlo, hay que curarlo y hay que ministrarlo. Fíjese como estoy diciendo, papaito lindo, me estoy parando y estoy tocando una trompeta, mamadita, y estoy tocando una trompeta y estoy avisando. ¿Qué habría que hacer? Por favor, hermano, amar a tus enemigos. Ahora, cuando miré en el original griego, dice pasivamente a los odiosos. O sea, los que no se meten contigo, que son pasivos, pero la verdad que son así, un batido de clavo. No sé si cuando usted toma algo le cae mal, pero por ejemplo yo tomo, generalmente cuando tomo cosas calientes me caen mal. El chocolate no me cayó mal, pero 99% de las veces que tomo algo caliente me cae mal. Hermano, ¿y qué hace en el frío? En el frío pongo hielo y sigo tomando cosas frías, no tengo problema con eso. Pero miren lo que dice aquí, ¿a quién tengo que amar? ¿A quién tengo que amar? Al que pasivamente es un odioso, que por naturaleza, hermano, no hay quien se lo trague, porque es así. Pero ¿qué dice la palabra del Señor que hay que hacer con él? Amarlo. Es difícil, más difícil todavía es amar al enemigo que activamente mantiene una hostilidad contigo. Constantemente es una hostilidad, tú dices una cosa, dice otra cosa, es una rivalidad. Tú estás aquí y se va para el otro extremo porque no quiere ni, pero es así. Y entonces viene el Señor y dice esto: amen a vuestros enemigos. Me ayuda a predicar, dígale a su hermano terminado en D. Terminado en D. Cuando usted, discúlpenme los gringuitos que estén aquí, no, eso no lo digo de ofensa, sino que cuando yo estudiaba español, una palabra terminada en D es una orden. Es un imperativo. En el español eso es un imperativo. Entonces, disculpe hermano, pero las órdenes de Dios se cumplen o no se cumplen. Y ahorita como sí es difícil, hermano, pero ¿qué es lo difícil? Porque este es el punto que quiero dejarle ver. No porque es difícil, sino en lo que vamos a estar faltando nosotros, en nuestra fidelidad a Dios. En eso es en lo que vamos a estar fallando, en nuestra integridad a Dios. Si usted se da cuenta, tenemos los principios, no los sabemos, pero no los administramos correctamente. Porque ¿a quién queremos amar? Al que me sonríe, al que me apapacha, al que es pana mío, ¿verdad? Pero esto es difícil. O sea, hay gente que piadosamente, piadosamente no, pasivamente, de verlos son odiosos. Solo de verlos. Es la verdad. ¿Y qué dice Dios? Ámalo. Y ahora imagínate tú que activamente mantiene una hostilidad contigo, que no te deja ni respirar. ¿Y qué dice Dios? Ámalo. Entonces, miremos aquí, bendito el nombre del Señor. Lo próximo que dice, después de amar, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice aquí, hermano? Por favor, ¿qué dice aquí? ¿Qué está? Acepta el bien. Otra vez la palabrita terminada en D. Y después de hacer el bien,
otra palabrita terminada en D, prestad, no procurando nada a cambio. Pero miren lo que le dice Dios a sus hijos. No, a cambio no busques el favor de ese, sino que yo tengo para ti una recompensa mayor. Y quiero que lea aquí, hermano, a cambio tengo para ti una recompensa mayor. Eso es pago por tu servicio, eso es premio, eso es salario, eso es galardón, eso es jornal. Tengo a cambio para ti una recompensa. Y mire cómo la describe, dice la Biblia, que será como, ¿qué dice aquí por favor, hermano? Que será como grande. Grande va a ser la recompensa. Hermano, discúlpeme, no soy testigo de Jehová. Usted me está oyendo. No puedo sacar una frase de contexto. Quien no ama a su enemigo no va a recibir nada. Entonces, ama a tu enemigo, haz el bien. Quien no hace el bien no va, hermano, discúlpeme, no soy testigo de Jehová, no haces el bien. No voy a sacar una frase de contexto para decirte que Dios te va a dar una recompensa grande. Eso no es cierto, eso es mentira. Porque la promesa está ligada al principio de amar al enemigo, a hacer el bien, ayudar al que se pueda, prestarle al que se pueda, pero ni siquiera esperar que te devuelva para atrás. Eso sin contar que ni con % de ganancia. Porque ya eso sería otra cosa, ¿verdad? Que Dios prohibió en medio de nosotros. Entonces, mire lo que dijo el Señor. ¿Y seréis hijos de quién, por favor, hermano? ¿De quién eres hijo? De Roberto Martínez. No, hombre, del Altísimo, bendito Dios. Hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Entonces después dice el Señor, sean misericordiosos, así como ya te dieron padre. ¿Me estás oyendo, hermano? Ya tienes padre. Porque si tú te das, quiero que lea unos minutos a ver si usted lee lo mismo. Si no amas a tu enemigo, no haces el bien, no haces lo que la palabra de Dios describe en ese versículo, entonces tampoco tienes padre. Porque te dan padre cuando haces las cosas y entonces dice el Señor, te volviste hijo del Altísimo. Y al volverte hijo del Altísimo, entonces te dicen a ti, sed misericordioso, así como vuestro Padre. O sea que ya no estamos ajenos a la paternidad de Dios, sino que ahora lo que se está descubriendo es cómo es que somos nosotros los hijos del Altísimo. Nosotros los hijos del Altísimo amamos a nuestros enemigos. Nosotros los hijos del Altísimo hacemos el bien. Enséñele a sus hijos los principios, pero les ruego por favor que los viva. Pero acuérdese que si usted tiene rivalidad con alguien y problema con alguien, sus hijos lo van a aprender. O sea, sus hijos no van a aprender a amar y a perdonar. Sus hijos van a decir, papi y mami tienen rivalidades, entonces yo también la puedo tener. Papi y mami tienen rivalidades con otros hermanos o amigos, pues yo también. Y hermano, los hijitos y las hijitas se vuelven envidiosos, envidiosas, vanagloriosas, insoportables. Y entonces le voy a decir algo, para arreglar eso le va a costar trabajo. En mi país dice un dicho, cría cuervo y te sacarán ojos. No sé si hay algo cercano a eso en su país. Entonces le suplico por favor que viva la palabra y la ministre en el nombre de Jesús. Yo estoy declarando hoy que si nosotros ponemos en ejercicio estas verdades, lo que se va a manifestar en medio de nosotros son los hijos del Altísimo. Usted me está oyendo, hermano. Hijos del Altísimo, que estando en el lugar donde están, en la posición en que están,
saben que ellos son instrumentos en las manos de Dios. O sea, ellos no viven para agradarse ellos o para alimentar su ego. José administró, hermano, y todo lo que pasaba por su mano era tan numeroso que yo le garantizo a usted que nadie podía contar lo que pasaba por sus manos, y que nadie se hubiera dado cuenta si él se hubiera quedado con un animal, con un cacho de tierra, con dinero, pero aprendió a ser íntegro. Eso no es mío. Aprendió y tuvo la visión de que quien lo puso ahí fue Dios. Hermano, ¿cómo usted sabe que él aprendió eso? Cuando los hermanos vinieron llorando y diciéndole, por favor, perdónanos, no nos mate. Entonces José le dijo, ¿realmente? Pues, la verdad, ustedes son malos, ustedes quisieron hacerme daño, pero no se preocupen. Dios me envió delante de ustedes para preservación de vida, no solo mía, sino también de ustedes. O sea, un hombre que los malos eventos de su vida los interpretó no como que sus hermanos le habían querido hacer daño, así que él tuvo que ser misericordioso con sus hermanos, él tuvo que perdonarle a aquellos que eran sus hermanos, pero realmente eran sus enemigos. Disculpe, hermano, ese es el tema. El tema es que ni usted ni yo escogemos los hermanos los escogió papá y mamá. Entonces no podemos escoger hermano. Y dentro de la iglesia, discúlpeme, hermano, tampoco podemos escoger hermanos. No, con este sí, con este no. Tienes problema. Entonces te bendigo en el nombre de Jesús, porque quiero declarar en el nombre de Jesús que como hijos del Altísimo se va a manifestar la vida de los hijos. Y entonces solo recordarle que su recompensa va a ser grande, porque Dios juzga conducta. Usted me está viendo, hermano, Dios juzga conductas. Dios juzga la obra y el fruto, y ahí es donde se conoce lo que nosotros somos. Que Dios te bendiga. Ponte de pie, quiero orar por ti. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Si usted se da cuenta, la Biblia dice que los hijos son la herencia de Jehová. Pero también la Biblia dice que de un hombre y de un espíritu Dios sacó a una mujer para que sus hijos fueran para Dios. Si usted se da cuenta, los hijos decidieron salir y tomar carne y sangre, y luego el hijo vino y participó de lo mismo para llevar a los hijos de regreso a la casa. Yo creo que los hijos de una casa tienen una distinción, tienen un sello. Y yo creo, hermano, por naturaleza, y disculpe, no carnal, sino por naturaleza espiritual, yo creo que nosotros los hijos de Dios tenemos que manifestar cosas de acuerdo al Padre que tenemos. Así que yo no estoy poniéndome por padre, ni estoy poniendo al apóstol Sergio por padre. Dios me libre. Estoy poniendo al Altísimo por nuestro Padre, para entonces decirle en el nombre de Jesús que Él tiene características que nosotros necesitamos manifestar. Señor, me cubro con tu sangre, me cubro con tu palabra. Ibramasara la vallira la valle. Me cubro, Señor, oh Dios, con tu palabra, con tu sangre, me cubro con tu espíritu. Señor, te suplico que en esta noche nadie, Señor, se sienta ofendido, agraviado o agredido, Señor, sino que vengamos a las verdades de tu palabra y decidamos, Señor, usarla como una herramienta, Señor, oh Padre Santo, para levantar un testimonio, Dios mío, y edificar nuestra casa y edificar a nuestra familia. Por favor, Señor, oh Dios, ayúdanos, oh Padre Santo, a mirar atentamente a las cosas que hemos ministrado.
Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú me ayudes a ser un ejemplo para mis hijas, un ejemplo, Señor, para mi esposa, un ejemplo, Señor, para esta congregación. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te quiero pedir perdón, Señor, por mis pecados, y quiero pedirte, Señor, también, Señor, oh Dios, si hay algo dentro de mi vida o de mi naturaleza que no es conforme a tu voluntad, Dios mío, te ruego me lo dejes ver. Te lo ruego, Señor, me lo dejes ver. Sí, Jesús. Aleluya. Enséñanos, Señor, a ser íntegros. Íntegros en palabra, íntegros en la verdad. Exactos, Señor, en la justicia. Líbranos, Señor, de la balanza falsa. Señor, líbranos. Libra Samanda la Basai. Señor, incluso de las cosas, Padre, que tú pones en nuestras manos, ayúdanos, por favor, a serte fiel a ti, fiel a nuestra familia, fiel, Señor, oh Dios, en todas las áreas de nuestra vida, para bendecir a nuestros hijos, que nuestros hijos, Señor, crezcan, Señor, con principios y valores cristianos, Señor. Oh Padre Santo, que va más allá de lo terrenal, porque alcanzan, Señor, no solo lo espiritual, sino también la eternidad. Señor, yo te suplico que como padres, a través de nuestro testimonio, podamos dejarle el legado a nuestros hijos, de que no podemos darle el alma a nadie a cambio de nada, porque el alma, Señor, es tuya, y tú nos has comprado, Señor, con tu sangre. Te ruego, Dios mío, te ruego, Señor, por favor, que tú despiertes en el corazón de tu pueblo la justicia, la verdad y la integridad, para ser, Señor, fieles en todas las áreas de nuestra vida, aprendiendo, Señor, a administrar cosas pequeñas y a multiplicarlas, dice tu palabra, que el que recibió 5 talentos, después le dieron otros 5 más. En su multiplicación